Dios te bendiga, te estaré leyendo la palabra del Señor y antes de leerla te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, misericordioso eres, gracias por tu grande amor, gracias Padre por la vida que nos das, gracias por un día hermoso que nos has regalado, bendito seas tú, gracias por todas las bendiciones que nos das cada día, porque el estar vivo Padre y con salud, esa es una gran bendición de parte tuya. Te pido que en el nombre de tu Hijo Jesús, que la palabra que voy a leer sea de bendición, Padre, a todos, que todos los que van a escuchar, Padre, esta palabra sea de impacto en sus corazones, que seas tú, Señor Jesús, tocando sus corazones por medio de su Espíritu Santo, que tú hagas grandes cosas, Señor, lo que tú tengas que hacer con cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Jehová Dios, guíanos para que nosotros podamos hacer tu santa voluntad, podamos glorificar al Padre acá en la tierra. Señor bendito, que estos mensajes, Padre, sean de edificación a muchas personas, que puedan obedecer tu palabra, Señor, que puedan hacer tu santa voluntad, que puedan conocerte, Señor, por medio de tu palabra, que entiendan, Señor, lo que tú nos estás hablando, Padre, cada uno de nosotros, que esta palabra, Señor, quede memorizada en nuestras mentes y atesorada en nuestros corazones. Padre bendito, Rey Santo, sé que tú nos estás hablando por medio de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu grande amor. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá intercediendo por nosotros. Gracias por ayudarnos, porque sabemos que eres tú el que oras por nosotros. Bendito seas, Señor Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Te estaré leyendo en San Mateo, capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús sana a un paralítico.
capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Capítulo 9, versículo 18 al versículo 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bendita sea la palabra del Señor, que nos damos cuenta que el Señor era un Dios de misericordia, un Dios compasivo, que Él sanaba a los enfermos, sanó a los leprosos, sanó a los que estaban ciegos, sanó a la mujer que tenía flujo de sangre porque ella tenía fe, sanó al paralítico, sanó a muchas personas que se acercaban a Él, creían en Él, porque Él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que sanaba, el Dios de milagro. Que la gente con oír de que el Señor Jesús en ese tiempo, su fama se había extendido, o sea, de que mucha gente hablaba de Él, de que Él sanaba. Él hacía grandes cosas, grandes milagros. Y a través de las Escrituras nos damos cuenta todo lo que Él hizo. Por eso yo te he leído estas citas bíblicas, para que tú las atesores en tu corazón. Analices que si no has creído en el Hijo de Dios, puedas creer. Que si tienes alguna enfermedad, tú creyendo en el Hijo de Dios, tú puedes ser sano de cualquier enfermedad que tú tengas. Porque Dios es un Dios de misericordia. Si tuvo compasión de la gente cuando anduvo acá en la tierra,
Esa compasión del Señor todavía está. Esas sanidades están. Yo he podido mirar milagros de sanidad que Dios ha hecho en las personas. Aún no siendo cristiana, Dios ha sanado los cuerpos de estas personas. Dios es compasivo. Como te he leído acá donde Jesús sana a un leproso. El leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, se limpio, y al instante su lepra desapareció. Cuando tú vas delante del Señor creyendo que si esa enfermedad que tú tienes, creyendo tú que el Hijo de Dios te puede sanar, si tú crees de todo corazón y crees que el Señor te sana, así es la sanidad, no dudando. Porque el Señor Jesús es misericordioso y Él sana al instante. También leemos aquí cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Y el Señor Jesús solo tocó su mano y la fiebre la dejó. Y la señora se levantó y le servía. Y en esa misma noche dice que le llevaron a muchos endemoniados y con la palabra de él echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Bendito sea el Señor, mira todo lo que hizo y eso todavía, esos milagros están. Así como dijo el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por sus llagas nosotros somos curados, somos sanados. Y también miramos aquí en el capítulo 9 cuando Jesús sana a un paralítico. Dice que entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus palabras te son perdonadas. Aunque el Señor Jesús, los judíos que no creían en él, las personas le injuriaban, que no creían que él era el que sanaba, el Señor Jesús conocía los pensamientos de ellos, porque el Señor Jesús les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir a los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Los judíos que no habían creído en él eran los que decían de que él no era el Hijo de Dios y que quién era él para perdonar los pecados. Por eso el Señor Jesús les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y por eso le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y la gente que creyó en él al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. También aquí vemos este otro ejemplo cuando la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice que cuando vino un hombre principal se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, dice. Pero ve aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. El Señor Jesús se dio cuenta cuando ella tocó su manto. Pero la fe de ella nos deja a nosotros un buen ejemplo, porque ella solo dijo que con tocar el borde de su manto sería salva. Ella sabía que el Señor Jesús era el que daba la sanidad, porque ella creyó en el Hijo de Dios. Ella tenía fe en él y su fe fue la que hizo que sanara.
porque creyó en el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús le dio, volviéndose y mirando, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva de aquella hora. Ella fue libre de esa enfermedad que la había tenido atormentada por 12 años. Y la gloria es para el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando entraron en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta, la gente que hacía alboroto, y se les dijo: apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí nos damos cuenta de que el poder que el Señor tenía, que con las palabras, con tocar, y aún no tocando a las personas con su manto, Él sanaba a muchas personas por su poder que Dios le había dado a Él, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el que sana, Él es el que liberta, es el que da la vida eterna, es el que salva, sana. La gloria es para el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Podemos mirar a través de la palabra de Dios que todos los milagros que el Señor hacía y sanidades. Te lo he leído para que si tú no has creído en el Hijo de Dios, crea que el Señor es misericordioso. Que si tú crees en Él, vas a recibir la sanidad, o si estás pasando por algún otro problema, cualquier situación difícil que tú tengas, Dios es el que ayuda. Él es el que te abre puertas donde nadie puede abrir. O si tienes algún problema, lo que sea el problema, tú te puedes acercar al Señor y decirle de que Él te ayude. Porque Dios es el único quien nos da la fortaleza, el que nos ayuda a nosotros a pasar cualquier situación difícil, que por muy difícil que sea para nosotros, para Dios no lo es. Acércate con Él confiadamente, buscando de su presencia. Búscalo a Él. Busca del Señor en estos tiempos difíciles que está pasando la situación. Mucha gente está muriendo del virus y hay personas que no creen que esto es real. Pero Dios, en medio de esta situación, Dios está sanando y Dios cuida de nosotros. Te he hablado del Señor Jesús, te he leído a través de las Escrituras todo lo que Él ha hecho, sanó a muchos enfermos, y la gloria es para el Señor. El Señor Jesús es el buen pastor. El Señor Jesús es la vid verdadera. El Señor Jesús es la vida y resurrección. El Señor Jesús es el Cordero de Dios. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el siervo escogido de Dios. El Señor Jesús es el sanador. El Señor Jesús es amor y misericordia. El Señor Jesús es el sumo sacerdote. El Señor Jesús es superior a los ángeles. El Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que vendrá, el Todopoderoso. Si tú no lo conoces, te invito a que lo conozcas, que lo busques, que lo ames, que obedezcas su palabra, que vivas una vida agradable delante de Él. Que en estos tiempos que tú analices
¿Qué es lo que tú estás haciendo para el Señor? ¿Qué vida tú llevas? Si llevas una vida que le agrada al Señor o llevas una vida desagradable delante del Señor. Si eres un hijo de Dios, obedeciendo la palabra del Señor, o si tú no has aceptado al Señor Jesús, acércate al buen pastor. Acércate al Señor Jesús, que Él da la vida eterna y la salvación. Pero si tú no has creído en Él, te invito a que creas en el Hijo de Dios. Porque Él es el que da la vida eterna y salvación. Pero si tú crees, como dice en la palabra del Señor, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Atesora esta palabra. Que quede grabada en tu mente y atesorada en tu corazón. Y busques al buen pastor si no lo has hecho. Cree en el Hijo de Dios para que tú tengas una salvación tan grande. El Señor Jesús es nuestro sanador. Él se llevó nuestras enfermedades cuando fue crucificado en la cruz. Ven a Él, que Él te ama. Busca al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el honor y toda la honra. Bendito seas, Cordero Santo. Te alabamos y te glorificamos y te exaltamos y te esperamos. Aleluya a ti, Señor Jesús. Bendiciones a tu vida.